¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido una vez más a Pizza Theology. Está con nosotros nada más y nada menos que William Muñiz. ¿Qué es la que? Y allá atrás en los verdaderos códigos tenemos a Richie de Produce, el que hace que las cosas pasen. Pero hoy estamos aquí porque vamos a hablar de un tema bien interesante que ustedes nos han traído para que hablemos en esta tarde. Y es que vamos a estar hablando acerca de, ¿hay una manera correcta para orar? ¿Qué Pues es la mira, que hay con eso? yo no sé si hay una manera correcta de orar, pero sí sé que hay una manera correcta de ustedes encontrarnos en todas las redes. Mira, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Si estás en YouTube, dale a la campanita, dale al dedito. ¿Te acuerdas de todo por un like? Pues sí, danos un like en Instagram, en Spotify. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿hay una manera correcta de orar? Pues mira, cuando yo era chiquito, bueno, Tú siempre he siempre has sido sido chiquito. chiquito. Cuando yo era menor de edad, Ajá. ¿verdad? Siempre me hacía esta pregunta. ¿Cuál? Pues esa pregunta que tú acabas de decir, que si hay una forma correcta de orar, Ok. él la dice y no sabe lo que está diciendo. Bueno, es que tú dijiste, hiciera otra. Y mira, yo antes pensaba que para orar uno tenía que siempre estar con los ojos cerrados. ¿A ti no te pasaba? Bueno, es que tú nos has dicho que tú no te Yo no criaste en creí la en la iglesia. iglesia. Cuando uno es chiquito, a Sí. uno siempre le enseñan a que uno La mano ora junta. con las manos así, Sí. ¿verdad? Y uno cierra los Con la ojos, ¿verdad? Y exacto, no, nunca he escuchado al Padre Nuestro, de una nena mexicana. No, Después te lo tengo que enviar. no, pero esto son un comentario Eh, súper racista de tu No, parte. no, 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 Ah, no, no, es que es gracioso. Pero anyways, gracioso porque es mexicano. no. Ve, eso pasa cuando tú no escuchas las cosas. Ajá. Anyways, Cuidadito. pues siempre yo pensaba que así es como uno oraba, Ok. con las manos así pegaditas y al sol de hoy todavía así le dicen a los nenes chiquitos que tienen que orar, ¿verdad? Y caminar así. Sí, 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 sí. Y así es como yo oraba, Ok. pero a medida que van pasando los años, uno va buscando distintas maneras de orar y yo me he dado cuenta que yo también oro de acuerdo a cómo yo me siento ese día. Te sirvió, antes de que entres ahí, te sirvió hasta más o menos qué edad tú pensás, ¿cuándo fue que tú empezaste a preguntarte si te acuerdas o más o menos, no tienes que decirme una edad específica o un momento específico, pero como más o menos tú empezaste a preguntarte, ¿de verdad yo tengo que estar orando así? No sé, O como yo, que di, yo fue diría, adulto, no, 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 fue... no, yo diría, no fue que yo empecé a preguntarme, ¿debería estar haciendo esto o no? Es que dejé de hacerlo. Simplemente dejaste de No hacerlo. dejé de orar, no dejé de orar. Dejé de esta práctica de juntar las manitas. Sí, sí, te parece Eso, muy niño. Muy yo te diría que eso fue como a los 11 años, por ok, ahí o ok. algo así. Sí, 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 O sí. sea, y empecé pues cuando el pastor oraba o lo que sea, pues yo bajaba la cabeza y pues cerraba los Y tú no ojos. levantabas las manos así como hacen algunos. No, fíjate, porque en mi tradición, no se acostumbra a hacer eso. No se Ahora, levantan las manos. no, ahora sí, porque ha ido cambiando la mentalidad, pero yo vengo de una tradición, bien tradicional, Ok. y pues Bien estructurada. bien estructurada y erróneamente, Ok. siempre tú veías a la gente cuando alguien hacía eso, que eso es de los pentecostales, pero Sí, lo decían como manera nada que ver, peyorativa, exacto, como ¿verdad? despectiva, como que de eso, de allá. Son distintas maneras que el espíritu se manifiesta. Claro. Pero no, pues como yo me crié en esa tradición, y todavía soy pastor de esa tradición, pues no hacía eso. Gracias a Dios ya esa mentalidad está cambiando, Claro, claro. ¿verdad? Mientras más aquellos que son de mi edad van creciendo y son los que son los pastores ahora y los adultos, Sí. pues esa mentalidad pues va ¿Y cambiando. cómo fue eso de que, cómo entonces orabas después de que me estabas contando? Después de estar orando cuando chiquito así y ahora orabas de manera diferente, como que estabas teniendo ese cambio en tu vida, me estabas contando eso y te interrumpí. Pues mira, fue algo que pasó bien orgánico. Ok, O sea, dejé de juntar las manitas, claro.
y simplemente me concentraba en lo que estaba diciendo el pastor, en la Ok. oración. Digo me concentraba porque habían veces que mientras él estaba orando yo estaba pensando en pajaritos preñados. Oh, ¿y qué ibas a Eh, comer después? exacto. Sí, sí, sí. Pero, o sea, y fue gradualmente a, a como yo oro ahora, ¿verdad? Fuera de ser pastor, pero de algo más intencionado, pues más serio, si se Ok. puede decir, ¿verdad? Entonces, si es una hora, pero te pregunto, porque quizás alguien que está allá va a tener esta duda. Ajá, En mi caso, que fue un poco distinto, pues yo cuando, obviamente hay una evolución, claro, sí. mientras uno va, es más progresivo, como Mientras que uno va sigue creciendo. madurando en la Sí, fe. sí, sí. En ese sentido, pues, uno empieza hablando de una manera y terminas orando de otra, ¿no? Ujú. Pero quizás hay alguien que nos está escuchando hoy y diga, o nos escucha orar hoy en día, y va a decir, pero es que yo no oro así como Luis o como William o como Justin o como Ujú. su pastor, Sí, ¿me sí, entiendes? sí. Como que, cómo los que nos están escuchando pueden identificarse en cómo orar, en cómo buscar y decir, Es que hay una manera correcta". Yo tengo lo que a mí me pasó, pero primero quiero saber tu perspectiva de eso y después entonces yo te digo lo que a mí me pasó. Mi perspectiva de cómo yo. Sí, como un chamaco, viene un chamaco a tu iglesia y te dice, mira, yo no oro como tú y a mí no me sale. ¿Qué tú le dices? Pues mira, es cierto, nosotros aquellos que fuimos al seminario, que somos pastores o lo que sea, pues cuando oramos tendemos a usar lo que llamamos palabras de domingo. Sí, sí, sí. Empezamos la oración amantísimo Padre Celestial y Dios que sí. todopoderoso. Exacto. Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que eso es algo que viene con el bagaje de nuestra preparación académica. Ok. Y a veces pienso que es para bien, pero también puede. Nos desconecta un Un poquito. hot take aquí es que a lo mejor no necesariamente es tanto para bien. ¿Qué es un hot take? Un hot take es como que una opinión fuerte. Ok. ¿Y por qué digo eso? Porque Eso es como un pedazo de pizza con suprema de esa que cae ahí pesada. puede ser. ¿Por qué digo esto? Porque, como tú dices, alguien me puede escuchar orando y los primeros 20, 30 segundos de la oración es Padre Celestial, amantísimo, todopoderoso. Y a lo mejor la persona va a decir, Diadre, yo no puedo orar así. Yo no tengo ese vocabulario, yo no tengo ese conocimiento. Claro. Algo que a mí me enseñaron ya en mi adolescencia es que cuando nosotros oramos, Sí. es una conversación que estamos teniendo con Jesús. Ok. Y eso a mí me ayudó porque entonces nos dicen que Jesús es nuestro amigo, que Jesús está ahí para nosotros. Y pues yo empecé a orarle a Jesús como si yo estuviera teniendo una conversación con un pana. Ok. O sea, yo empezaba una oración, o sea, no es exactamente una oración que yo Sí, dije, sí, pero sí, sí. yo, algo me pasó ese día. Y yo, chico Jesús, mano, que me está pasando esto, no sé qué hacer. Claro. Y era como si yo estuviera teniendo una conversación con un pana. Eso está bien interesante porque en mi caso fue así. Cuando yo, ¿verdad? Me criaron en la iglesia católica, pues primero pues, me enseñaron a rezar. Nunca congenié mucho con eso, no era como que lo practicaba. Pero después, cuando me recuerdo que la primera vez que oré, mano, yo hablé con lo que, como yo hablaba, Ujú. y en ese tiempo yo estaba en intermedia y yo hablaba malo. Y decía, sí, sí, sí. Y yo la primera vez que oré, Pues, yo no no voy a sé, decir las palabras, Richard, yo ¿verdad? no sé si él va a dar la No, no, oración. no. ¿Quieres el pito para El pi- censurarlo? ¿No? yo le dije, ¿verdad? Esperemos a ver. Yo recuerdo que empecé a orar y yo le dije a Dios como así mismo, como un pana, Ajá. y le estaba hablándole, me acuerdo que era de un día que había tenido horrible, no me acuerdo por qué ese día era horrible, pero sí me acuerdo que ese día había sido bien malo. Y yo empecé como que, Acho, eh, este día fue bien fuerte. Entonces pegaba a hablar, ¿me entiendes? Y cuando
yo le pedía cosas a Dios, Ajá, yo recuerdo, bueno, no había nadie que me estuviera enseñando claro, cómo orar, claro. ¿sabes? No era como que yo tenía en ese momento, yo iba a la iglesia y tenía un pastor que hablaba. Yo había escuchado en un retiro que a mí me habían invitado que orar era como hablar con Dios. Y pues, eso es lo que a mí me habían dicho. Y cuando yo le pedía a Dios por un amigo o porque estaba conociendo a alguien o qué sé yo qué, pues yo le hablaba como le hablaba a otro pana, Mm, sin problema ninguno. Y no fue hasta que después llegué a la iglesia y aún estando, aquí me voy a caer chinche, pero pues esto fue mi experiencia. mm. Yo, Escuchen, miembros de la Iglesia Metodista La Transfiguración sí, en en- Atorrey. No, Santurce. ¿Por qué dije Atorrey? no sé, No sé. Es el día de hoy. Ajá, sigue. el punto es que salimos acá, salir para allá abajo. El punto es que cuando yo empecé a orar y empecé a ir a una iglesia, no era la iglesia metodista, by the way, pues yo iba a esta iglesia y la primera vez que yo me tiré en el altar a orar, porque era como que la tradición, Mm, ellos iban al No me, altar no me digas y que ahora en voz te alta. ponían unos paños, no, porque tú te ibas ahí a orar y te arrodillabas Ah, en el ok, altar. sí, sí. Entonces tú te Como si fuera un arrodillabas. llamado. Sí, 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 pero como que tú llegabas a la iglesia, tú pasabas al altar y orabas Ujú, allí antes de que ok. el culto empezara. Entonces, pues como yo veía que la gente lo hacía, pues yo lo hice también. Y entonces, pues yo cogí, te ponías como un pañito que te lo majabas aquí, pues si te doblaban mucho, no se viera nada. No sé, eso era me preguntaron muchas veces, yo nunca supe porque Yo me no lo me puse. imagino que era para las damas o No, algo. se lo ponía a todo el mundo. Ah, ok, No está sé, bien. yo lo vi y yo lo ¿De qué forma tú repliqué. estabas yendo vestido a la iglesia para que no se viera nada? No No, no, sabemos. no Pero sabemos. ajá. Pero el punto es que cuando yo fui y me tiré en el altar, yo recuerdo que las primeras palabras que yo dije no eran como para alguien podría decir, esta persona está en el altar y está diciendo esto. Tú sabes, y me puse a llorar ahí mismo, ¿me Ok. entiendes? Y yo recuerdo que en ese momento yo sentí, después de mi oración, sentí paz. Y no fue como que una oración que tú dirías, wow, mira el verbo que usó esta Ajá, persona, ajá. o mira estas frases bonitas que dijo de Dios. No, 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 tú sabes, yo dije muchas barbaridades ahí tirado, tú sabes. Él habló, como yo a veces digo, él habló en lenguas en Sí, ese sí, sí. momento. Y en medio de eso, pues luego voy, ¿verdad? Entendiendo, mejorando esa relación, pero a mí me llama mucho la atención de gente que dice, tú no puedes orar así. Y eso te quería preguntar, Luis. Sí. Tú dices que cuando terminaste de hacer esa oración, te sentiste con un peso menos, Ujú. te sentiste, ¿verdad? ¿Tú crees que aquellos que nos están viendo, nuestros estudiantes, esos jóvenes, que a lo mejor pueden orar así? Porque, oye, la realidad es que hoy día todas esas palabras son parte del vocabulario de la juventud. Es una jerga, para mí eso era el pan nuestro cada día, menos en mi casa, porque Dios me librara de decir una palabra así delante de Claro, mi madre y mi padre. claro. ¿Tú crees que Dios te escuchaba igual cuando tú orabas así Pues a ahí, cuando ahora que tú eres pastor y oras distinto? pues ahí mismo iba a llegar. Había mucha gente en esa iglesia donde yo estaba que decían que si tú no orabas o no tenías una vida, no sé si tú has escuchado que hay un meme por ahí de esta canción que se llama Clean. Ah, Eh, clean, sí, sí, clean, sí. clean, Ajá, que pues tienes que estar que clean. tienes que estar clean para que yo te escuche, qué sé yo qué. Pues yo escuchaba eso en la iglesia donde yo llegué por primera vez. Ok. Y yo llegué, yo, Esto es el famoso tienes que vivir en santidad. sí, 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 tienes que vivir en una vida en santidad. Si no, tu oración no va a pasar del techo. Yo llegué a escuchar eso muchas veces. Y Que no iba a llegué, pasar del techo. sí, 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 que tu oración se quedaba en el techo, ¿me entiendes? No llegaba Interesante. al trono de Dios. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, entonces Eh, llegué a estar con gente en el mismo lugar, en la misma iglesia, y que fueran a orar por el que estaba al lado mío y le dijeran, es que Dios no te escucha. Ajá. Oh. Y yo hice así, yo hice, "Uy, y si yo no lo escucho a él, que lo era más bonito que yo. Yo dije, me cayó la boca, ¿entiendes? No voy a decir más nada, porque es que Bueno, a lo mejor Dios te está escuchando a ti, pero solamente las palabras malas. Dios tenía que estar diciendo, che, qué malo habla Luis. El punto es
que hay gente que utiliza ese tipo de comentarios para decir que si tú no hablas o tú no oras de este tipo de formas, Dios no te va a escuchar. Pero yo quiero decirte, tú que me estás escuchando, pana, amigo, estudiante, puede ser, Papá. papá, puede ser también, que en medio de cuando oramos y hablamos con Dios, no es como que tú tienes que hablar de esta manera, como decía William, que estaba 30 segundos. ¿Cómo era que tú empezabas a hablar? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Amantísimo Padre Celestial, Dios de la vida, Dios del amor. ¡Wow! Pues en medio de eso, no es que tienes que estar orando de esa manera, es que tú simplemente abres tu corazón y decides genuinamente hablar con Dios. Y de esa manera, yo estoy seguro. Y te digo que estoy seguro porque yo lo viví. Bueno, no te lo estoy diciendo como alguien que nunca le pasó, que ya ha escuchado. No, no. Yo estuve ahí. Que yo, las cosas que tú estás pensando que yo dije, muy probable las dije. Y yo estoy seguro que Dios me escuchó. Yo estoy seguro que Dios respondió. Porque gracias a eso yo estoy aquí. Si no fuera por esas oraciones, yo no me hubiese quedado en la iglesia. Dentro de todas las situaciones difíciles que yo estaba viviendo en mi vida, que no tenía alguien que me guiara, que me enseñara, que me instruyera. Y esas oraciones, dentro de ese empezar a caminar en la fe, fue lo que me ayudó hasta el sol de hoy, que yo puedo orar a orarle a Dios de manera muy distinta como oraba antes. Pero en medio de eso, gracias a esas oraciones, yo estoy aquí hoy. Así que no tienes que sentirte que tienes que orar de manera espectacular, como hace William. No, no, bueno, pero no estés diciendo como que así es como yo siempre oro. Estoy un Pero ejemplo. te estoy hablando del ejemplo que estamos hablando. Sí, O sí. sea, después tú me cuentas tus historias, tú sabes, en confianza. No es que William siempre que se arrodilla en su casa a orar y está en un momento difícil, está bien molesto, le dice, amantísimo Padre Celestial. Ah, Y esa sigue por es ahí mi orando. iglesia. Sí, sí, sí. Ay, yo oro en mi casa y yo oro diferente en mi casa Exacto. cuando oro en la iglesia, Ven vamos. acá, tú eres de los que cambian la voz cuando estás en la iglesia. Y Pues yo conozco un par de pastores que hacen eso, pues que mira, están hablando y de momento cuando van a predicar, hermanos y hermanas, el texto esta mañana lo que nos dice es... se parece a Gamaliel allá. Oye, pero yo no estoy diciendo nombre, No, chico. pero Gamaliel, él habla gracias, así. profesor, usted es el mejor. Profe, le amamos. Y esto es lo que se va a graduar ahora. ¿Vio? ¿Vio usted? ¿Vio usted? Pero anyways. El punto es que yo de la manera que oraba y cuando oro, no oro igual en la iglesia a cuando estoy en mi casa. Ujú. Porque no es que yo voy a comenzar una oración como en medio de la formalidad que quizás haya en un servicio religioso, a como lo hago en mi casa. Y en mi casa Ujú. yo puedo estar hablando con Dios, estoy, qué sé yo, haciendo café o estoy bregando, comprando una pizza. Y en medio de eso, pues después de comerme una pizza, pues puedo hablar con Dios de lo más tranquilo como si hablara con William aquí ahora mismo. Sin problema. Sin problema. Mira, nosotros aquí hemos dicho en varias ocasiones que el Señor nos llama a nosotros a pesar de nuestras fallas, Sí. a pesar de nuestras arrugas, de nuestras verrugas, ¿verdad? De aquello que no se ve Esa es una bien. frase bien antigua, porque yo ¿El casi qué? nunca he escuchado eso. A pesar de que De de nuestra arrugas y verrugas. ¿Tú no sabes lo que son arrugas y Sí, verrugas? sí, sí, pero que esa frase nunca la había escuchado. Pues, whatever. La cosa es que, mira, si tu oración es genuina, viene del corazón, Dios te va a escuchar. Porque no hay, en mi opinión, no hay una forma, eh, no voy a decir correcta, no hay una forma oficial de cómo es que tenemos que orar. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que tenemos que orar de corazón. Porque si nos fuéramos a ir literal, pues entonces la única oración que decimos es el Padre Nuestro. Porque esa fue la oración Claro, que Jesús le enseñó a sus discípulos. claro. Pero habiendo dicho eso, te pregunto, Luis, Sí. ya hemos hablado de si hay una forma correcta de orar. ¿Hay un tiempo correcto para orar Sí, solamente puedes orar por la noche antes de acostarte antes a de dormir. acostarte a dormir? Solamente Claro. puedes orar antes de comer, que no se te olvide. Hay Sí, nenes que sí, están muriéndose de hambre y tienen que orar por la comida.
Y Oye, la otra, si tú empezaste a comer y no has orado, escupe el bocado y entonces ora. Ahora, si no estás solo, pues te lo tragas, le pides perdón a Dios y oras. qué asqueroso. Una edición No, gráfica aquí. no, mire, mi gente, Por favor, no lo escupa. este, No lo tomen literal. Disclaimer. Disclaimer. Ponle ahí. Disclaimer. pero fuera de chiste, Fuera chiste. ¿qué tú piensas de eso? No hay tiempo para orar. En el sentido de que tienes que orar a esta hora, aquí en estos días, en estos momentos. Sí hay otras tradiciones religiosas que lo hacen, pero Ujú, dentro, para nosotros, en el cristianismo y mi manera de cómo ver la vida y nuestra relación con Dios, mano, yo he estado orando a Dios mientras me baño, ¿me entiendes? O porque estoy así de la nada y de la nada te llega un pensamiento intrusivo ujú, o te llega cualquier cosa y tú, pap, y empiezas a orar o empiezas a hablar con Dios y hay momentos también que lo he hecho mientras cocino, mientras guío, mientras estoy en la iglesia o a veces me levanto y se me olvida orar y ujú. me levanté en automático, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, aquí y allá. Y después, al rato, digo, ay, y me pongo a orar y no pasa nada, no pasa nada. Sabes que no es como que hay un tiempo específico No, para que tú tengas correcto. que orar, sino que yo creo que dentro de eso, como tú dijiste del Padre Nuestro, el Padre Nuestro nos enseña mucho. Y creo que dentro de las cosas que nos enseña el Padre Nuestro en esa oración, es esa primera afirmación, Padre Nuestro. Porque dentro del sistema religioso de aquel tiempo, proponía que nosotros no podíamos decirle a Dios Padre. Siempre era Señor o ni tan siquiera el nombre de Dios. Tú sabes, simplemente era allá, Dios, Ujú, el ujú. Señor. Eso de Padre vino después. Pero cuando la oración que Jesús empieza a decir, comencemos a decirle a Dios que es como nuestro Padre. Y comienza a decir que ya yo no los llamaré siervos, sino que los llamaré hijos, Ujú, los llamaré amigos. Y en medio de esa relación de cercanía, Jesús nos enseña que Él quiere estar con nosotros, en medio de las cosas naturales y las cosas sencillas, las cosas que tú y yo hacemos. En el juego de pelota, en el juego de baloncesto, cuando nos fue mal, pero cuando nos fue bien también. ujú. Cuando la estamos jangueando con nuestros panas y la estamos pasando espectacular allá en Vieques, en la playa o en Culebrita, y la estamos pasando espectacular por allá en el bote. Y también Dios quiere estar con nosotros en los momentos difíciles de la vida, cuando la estamos pasando bien fea, cuando nos dan un diagnóstico que no nos gusta, o cuando algún amigo de nosotros tiene una situación de salud difícil y decimos, DH, ¿y ahora qué hago? Que puedo perder a mi amigo. ¿Ves? En todos esos momentos, Dios quiere estar con nosotros. Porque ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Y en la oración que Él nos enseñó a hacer, comienza a decir Padre, para que ya no tengamos que estar viendo como con un esclavo que mira hacia arriba a su Señor en el sentido de que Dios está pidiéndome, está obligando a hacer esto, sino que quiere tener una relación cercana con nosotros. Qué interesante lo que tú dices, porque hay veces que, oye, y yo soy culpable de esto también, y me imagino que tú también. No, oiga, no. Se nos, cuando siempre nos acordamos de orar, es cuando las cosas están mal. Sí, sí, cuando las cosas están mal, ahí lo primero que tú piensas es, hay que orar. Hay que orar. Tú lo escuchas hasta la gente que no dice no creer o no va a la iglesia, tú le estás contando, no, no, es que tienes que orar, tienes que tener fe. ¿Me entiendes? Como que Ujú. en ese momento. La fe es como un grano de mostaza. Sí. Eh, y entonces se nos olvida que la oración, cuando nosotros oramos, no es como si estuviéramos hablando con el genio de la botella, de la lámpara. O sea, es que es que nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. Que no sé si tú te acuerdas, a lo mejor estoy delatando mi edad. Había un anuncio de Suiza Fruit que decía: pide por esa boca. Quiero Suiza Fruit, ¿verdad? Claro, lo recordamos todos. Continúa. Pues la cosa es, mira, cuando nosotros oramos, también oramos para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios por las bendiciones, porque en el juego tuyo de la escuela de baloncesto, metiste 15 puntos.
o algo así, qué sé yo, lo que sea. Cuando oramos no es solamente para pedir, también oramos para dar gracias a Dios. Eh, y no hay forma oficial, correcta, para nosotros darle gracias a Dios. Dios se deleita de cualquier forma que tú hables con Él. Y no me has preguntado esto, pero lo voy a tirar como quiera. Hay veces que cuando oramos, oramos de un lugar de enojo, Sí. que no estamos molestos con Dios. Y también a Dios le agrada que lo oremos así. Porque tú no lo estás haciendo, ¿verdad? Y yo lo he hecho. Yo he orado desde ese lugar en mi vida, ¿verdad? Molesto, hablando malo, porque estoy molesto. Eh, Así como Luis oraba todo el tiempo hablando malo. Este, pues, mira, cuando oramos tenemos que ser genuinos. Hay que ser genuino. Y, y Dios te quiere escuchar no solamente en las buenas, sino también en las malas. Cuando estamos enojados con Él, a mí antes me decían, no, tú no puedes enojarte con Dios. ¿Cómo que no? Y yo me acuerdo que yo le dije, pero ven acá, no dicen que Dios es mi padre. Yo a veces me molesto con con mi papá y a lo mejor no a su cara le digo todo lo que estoy pensando, porque sé que a lo mejor venía la disciplina, Sí. ¿verdad? Pero, ¿por qué no me voy a molestar con Él? Y eso también, una oración genuina, y Dios le escucha y Dios se encuentra contigo en medio de esa situación. Mira, yo creo que no solamente cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Para cerrar, creo Ujú, que también Dios quiere escucharnos punto. en las cosas que tenemos En del las, día. en las cosas Hasta la cotidianas. bobería, hasta las Sí, loqueras, Dios quiere escucharnos. O sí. sea, como que tú dices, ay, no. O sea, yo tuve alguien en la iglesia que una vez me dijo, pastor, pero es que como yo puedo orar con Dios, yo puedo hablar con Dios, si Dios tiene que estar tan ocupado con otra gente y yo le voy a decir las boberías que a mí me pasan. Y yo le dije, eso mismo quiere escuchar Dios. Las cosas que a ti te pasan. Sí, Ujú, Dios tiene interés en lo que tú piensas, en lo que sientes, en lo que dices, tus emociones. Dios tiene interés en quién quieres convertirte en tu sueño. Dios tiene interés en medio de todas las cosas que anhelas y las cosas que quisieras cambiar. Quiero decirte que en medio de nuestra vida, Dios quiere estar presente. Y la oración es la manera en cómo le podemos decir, Dios, tú eres parte de mi vida en esto, porque lo compartimos y hablamos con Él sobre eso. Y es allí donde nuestra relación con Dios crece, nuestra espiritualidad se nutre, cuando podemos hablar con Dios en confianza, tal como somos, sin cambiar nada. Las cosas que vayan a cambiar se cambiarán después, tú vas a madurar y vas a poder entender cosas como lo que pasó conmigo. ujú. Mientras tanto, no saques a Dios de las cosas cotidianas de la vida pensando de que Dios no se interesa en eso, porque Dios sí quiere escucharte. Así. Esto es Peace and Theology, corillo. Chequeamos. Vemos.